En una fábrica donde los trajes caros valían más que el talento, una poderosa CEO observó a un mecánico negro con gesto de desprecio. Para ella, solo era otro obrero invisible, otro hombre que, según sus prejuicios, jamás podría igualar a sus ingenieros de élite. Entre risas apagadas y miradas de juicio, lanzó un desafío cruel que nadie esperaba que él aceptara. Lo que ocurrió en los minutos siguientes hizo temblar egos, reputaciones y secretos que la empresa había mantenido ocultos durante años. Pero, ¿cómo pudo alguien a quien nunca respetaron cambiarlo todo con sus propias manos? Antes de que todo cambiara, su vida era sencilla, casi invisible para el mundo que lo rodeaba. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, en un pequeño taller al borde de la ciudad, donde el olor a aceite y metal caliente se mezclaba con el sonido constante de motores viejos que pedían una segunda oportunidad. Allí, el mecánico trabajaba sin descanso, con manos gastadas pero precisas, aprendidas a fuerza de necesidad y no de privilegios. No tenía títulos elegantes ni un apellido reconocido, solo una mente brillante y una intuición poco común para entender lo que otros consideraban imposible de reparar. Durante años había sido ignorado por las grandes empresas automotrices que despreciaban su origen, su color de piel y su falta de estudios formales. Aún así, en su comunidad era conocido como el hombre capaz de devolverle la vida a cualquier máquina que todos daban por perdida. Personas de barrios humildes confiaban en él, porque sabían que siempre encontraba una salida, incluso cuando las piezas estaban rotas o el dinero escaseaba. Su talento era real, pero invisible para los ojos correctos. Ese día parecía uno más. El sol golpeaba el asfalto, y él estaba concentrado en un motor difícil, uno que nadie quería tocar. Fue entonces cuando un convoy de vehículos lujosos se detuvo frente al taller, rompiendo la rutina con su presencia imponente. De uno de ellos, descendieron personas acostumbradas a mandar, a ser escuchadas, a decidir el destino de otros sin pedir permiso. Entre ellas estaba una mujer cuyo poder podía abrir o cerrar puertas en toda la industria. Lo que sucedería en los minutos siguientes no solo pondría a prueba su habilidad, sino también los prejuicios más profundos de quienes lo rodeaban. Y sin saberlo, su mundo estaba a punto de enfrentarse al desprecio de alguien que jamás imaginó necesitarlo. El aire cambió en el instante en que el convoy se detuvo frente al taller. La rutina, que hasta entonces había sido predecible, quedó suspendida en un silencio espeso, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Las miradas de los vecinos se posaron sobre él, confusas, inquietas. No era común que vehículos de lujo se acercaran a un lugar olvidado por las autoridades y despreciado por las élites, mucho menos a un taller manejado por un hombre negro al que nunca consideraron digno de respeto fuera de su propia comunidad. La mujer descendió del automóvil con la seguridad de quien siempre había tenido el control. Su presencia parecía desplazar el polvo del suelo, como si el entorno tuviera que ajustarse a su importancia. Él continuó trabajando unos segundos más, sin atreverse a levantar la vista, no por miedo, sino por costumbre. Años de ser ignorado le habían enseñado a no esperar nada ni de los poderosos ni de los privilegiados. Sin embargo, una sombra se proyectó sobre el motor que estaba reparando y supo que ya no podía seguir fingiendo que aquello no lo involucraba. Cuando finalmente levantó la mirada, encontró rostros fríos, evaluadores, cargados de juicios silenciosos. Varios hombres con trajes impecables lo observaban con una mezcla de desconfianza y burla, como si su sola presencia en aquel lugar fuera una ofensa personal. La CEO lo recorrió con la vista de arriba abajo, deteniéndose en sus manos cubiertas de grasa, en su ropa manchada, en cada detalle que, desde su perspectiva, confirmaba todos los estereotipos que había aprendido a creer. En su expresión no había curiosidad, solo desafío y desprecio. El motor que había traído su equipo
Era uno de los prototipos más costosos de la compañía. Ninguno de sus ingenieros había logrado hacerlo funcionar correctamente. Había fallas intermitentes, errores invisibles para los diagnósticos digitales, defectos imposibles de explicar con los modelos tradicionales. Ese fracaso se había convertido en un secreto incómodo, un punto débil en una empresa que presumía perfección. Y ahora, casi como una burla del destino, ese problema estaba frente a un hombre al que jamás habrían invitado a cruzar siquiera la puerta principal de sus instalaciones. La tensión creció cuando, con gestos de superioridad, señalaron el motor y luego a él, dejando claro que esperaban verlo fallar. Aquello no era una solicitud de ayuda, era una prueba diseñada para humillarlo, para confirmar que su lugar estaba lejos de la innovación, del éxito, de los círculos donde se tomaban decisiones importantes. Las personas alrededor comenzaron a sentir el peso de esa injusticia. Algunos apretaron los puños en silencio, otros bajaron la mirada, temerosos de que cualquier movimiento pudiera desatar consecuencias contra ellos también. A pesar de todo, él no retrocedió. Se secó lentamente las manos, observó la máquina con atención y por primera vez, los hombres trajeados notaron algo que no esperaban ver: tranquilidad. No había arrogancia, no había rencor visible, solo una concentración profunda, casi inquietante, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Sus ojos recorrieron cada conexión, cada tubo, cada pieza que los expertos habían examinado 1000 veces sin éxito. El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas y polvo a su alrededor, mientras un silencio pesado lo envolvía todo. Nadie se atrevía a hablar. En ese instante, no solo estaba en juego un motor defectuoso, sino algo mucho más grande: la idea preconcebida de quién merecía respeto y quién no. Y mientras él se inclinaba sobre la máquina, dispuesto a tocar aquello que todos consideraban intocable, una pregunta comenzó a latir en la mente de todos. ¿Y si, por primera vez, estaban a punto de equivocarse? Las manos del mecánico se deslizaron sobre el motor como si estuviera leyendo un lenguaje secreto. Cada pieza, cada cable, cada vibración tenue tenía un significado que solo él parecía comprender. El equipo de la empresa observaba en silencio, incrédulo, mientras la CEO mantenía los brazos cruzados, con una mirada cargada de impaciencia y desdén. Para ella, aquel momento no era más que una demostración pública de lo equivocada que estaba la idea absurda de que alguien como él pudiera hacer lo que sus expertos no lograron. El aire se volvió pesado. El sol caía directamente sobre el metal, calentando cada superficie, envolviendo la escena en una tensión casi insoportable. Un leve temblor recorrió el motor cuando él ajustó una pieza diminuta, casi imperceptible, que había sido ignorada por todos los demás. Luego, desconectó un sensor, limpió un punto oculto cubierto de grasa antigua y volvió a unir los componentes con una precisión milimétrica. No había dudas en sus movimientos. Era como si estuviera reconstruyendo algo más que una máquina rota, como si estuviera desarmando los prejuicios que lo habían perseguido toda su vida. Un silencio total se apoderó del lugar. Nadie respiraba con normalidad. Ni siquiera los pájaros parecían atreverse a interrumpir ese instante. Entonces, giró la llave de encendido. El sonido que emergió no fue débil ni indeciso. Fue un rugido limpio, fuerte, perfecto. El motor cobró vida con una potencia que hizo vibrar el suelo, que hizo retroceder a algunos, que dejó a otros con los ojos abiertos en puro asombro. El prototipo que había sido un fracaso costoso ahora funcionaba mejor que nunca, como si hubiera estado esperando solo una cosa: ser tocado por las manos correctas. Los rostros de los ingenieros se tensaron. La confusión dio paso al miedo, y el miedo a una verdad que nadie quería aceptar. La CEO bajó lentamente los brazos. Su seguridad inquebrantable comenzó a desmoronarse.
reemplazada por una realidad imposible de ignorar. Frente a ella, no había un hombre inferior ni un simple obrero. Había una mente brillante que acababa de salvar su proyecto más importante sin necesitar su aprobación. Pero la mayor sacudida no fue mecánica ni empresarial. Fue humana. En ese instante, quedó al descubierto una injusticia profunda, una verdad incómoda que nadie podía tapar. Todo lo que habían creído saber sobre quién merecía respeto acababa de romperse. Y ya no había forma de volver atrás. Aquí tienes la versión actualizada en español, 50 a 150 palabras, con una pregunta final incluida. Al final, la verdad golpeó más fuerte que cualquier insulto. Las mismas personas que habían reído, burlado y juzgado por el color de su piel quedaron en silencio al descubrir quién era en realidad. Se replantearon carreras, se susurraron disculpas, y por primera vez, el respeto reemplazó al prejuicio. Pero la verdadera victoria no fue su humillación, sino el mensaje que quedó. Un solo momento, una sola revelación, suficiente para romper años de racismo oculto. No fue solo su triunfo, fue una lección para el mundo. Nunca subestimes a alguien por su apariencia, porque el poder, la inteligencia y la dignidad no tienen color. La pregunta ahora es, ¿cuántas personas más deben pasar por lo mismo antes de que la sociedad aprenda a respetar sin juzgar?